Muy buen día. El nombre de un servidor es Raúl Alcántara Fernández. El video que a continuación les comparto corresponde a la materia de Tecnología de la Información y la Comunicación, como parte del doctorado en Educación, en donde tengo el honor de contar como profesor al doctor Gilberto Nieto López, quien ha desempeñado su labor de excelencia en nuestra formación doctoral. Bien, empezaremos por hablar sobre una vista general sobre los recursos tecnológicos. Al realizar un breve recorrido en el uso de los medios de la comunicación y los medios audiovisuales y tecnológicos en la educación, la televisión fue considerada como medio difusor de la cultura y la educación. La misión de sus mensajes era informar, entretener y educar. En el año de 1959 se llevó a efecto la creación del Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional en México, con el objetivo de difundir la cultura y la educación. En 1965 se inició una campaña de alfabetización por televisión, cuyo propósito fue disminuir el analfabetismo. En 1968 se iniciaron las transmisiones regulares de telesecundaria con la visión de vencer las limitantes geográficas, para que los niños de zonas rurales pudieran acceder a la educación secundaria. En diciembre de 1995 fue inaugurada oficialmente la red satelital de televisión educativa EduSat, como un elemento de apoyo para la enseñanza en la educación formal y no formal. En septiembre de 1996 se equiparon planteles educativos con televisiones, videocaseteras y videos de diferentes asignaturas. Surge el cuestionamiento acerca de cuál es el papel del docente que utiliza los medios de comunicación masiva en el aula, si solo se trata de ver televisión. En 1997 surge, bajo la responsabilidad del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa y del Gobierno, la denominada Red Escolar, que consiste en crear una comunidad educativa virtual integrada por alumnos, profesores, padres de familia, directivos, especialistas y autores que apoyan las funciones de docencia, investigación y difusión educativa, tanto para el nivel de educación básica como para la educación normal, así como para fortalecer las acciones en materia de capacitación, actualización y superación académica de los docentes e investigadores educativos. En el año 2003 surgió el servicio denominado Enciclomedia. De acuerdo con el CONACYT, es un proyecto de informática educativa que permite ligar los temas de los libros de texto gratuitos a una base de información integrada por archivos diseñados ex profeso, con lo cual se pretende que estudiantes y profesores de educación primaria enriquezcan los contenidos de los libros de texto gratuitos que la SEP edita para los niños. Los avances científicos y tecnológicos a principios de siglo han producido un gran impacto a nivel mundial. El desarrollo sociocultural, político y económico de la humanidad, con las llamadas tecnologías de la información y la comunicación, conocidas como las TICs, las cuales son un conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas, incluyendo software y hardware, soportes de información y canales de comunicación relacionados con el almacenamiento, procesamiento y transmisión de la información digitalizada. Las TICs incluyen la electrónica como base que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual. La adopción y generalización de las tecnologías de la información y la comunicación son utilizadas como las autopistas de la información, la realidad virtual, los satélites de comunicaciones, la fibra óptica, los sistemas de compresión de datos, la televisión interactiva, entre otros,
y el rápido desarrollo de las mismas en el procesamiento de la información y en los sistemas de comunicación, las cuales tienen importantes repercusiones en el mundo de la educación. Como se ha podido observar, se han hecho grandes avances en cuanto a la implementación de la tecnología en la educación, ya que en el aprendizaje las TICs juegan un papel fundamental, debido al número de sentidos que pueden estimular, además de considerar la potencialidad de esos recursos en la retención de la información, como los videos interactivos, los software multimedia, donde el alumno, además de recibir información a través de diferentes códigos, tiene que realizar actividades para reforzar su aprendizaje. Un ejemplo es el trabajo que demanda participación y colaboración para integrar el material objeto de aprendizaje, empleando los recursos de Internet para establecer comunicación entre los participantes, modificando de este modo los esquemas tradicionales de comunicación educativa. Al analizar los avances y esfuerzos realizados por las diferentes instancias, pareciera que los logros a nivel educativo fueran muchos. Sin embargo, esto dista mucho de la realidad, ya que el equipamiento, el cual no tiene una cobertura en las escuelas, desafortunadamente, es insuficiente para lograr los objetivos académicos que se pretenden. Algunos de los usos básicos de las TICs en la educación son la alfabetización digital, es decir, es el aprender a utilizar los ordenadores y programas en general, así como la adquisición de buenos hábitos para trabajar con una computadora. Por otra parte, aprender de las TICs, en lo que se refiere básicamente a utilizarlas como un recurso informativo y de transmisión. Así, los docentes, por lo general, consideran que se está haciendo uso de ellas para lograr que los alumnos adquieran procesos cognitivos que les permitan el logro de los aprendizajes significativos. Por otra parte, las TICs como soporte en el aula de clase, como por ejemplo el uso de pizarrón electrónico, con el cual se mejoran las exposiciones mediante el uso de imágenes, sonidos y esquemas. Por último, las TICs como instrumento cognitivo, en donde se considera que se incursiona en el ámbito de aprendizaje, en donde la educación queda focalizada en el estudiante, quien, con la ayuda de las TICs, posibilita el desarrollo de actividades e interacciona tanto en tiempo real como asincrónico. Por mencionar algunos recursos tecnológicos más empleados en el ámbito educativo, a pesar de existir múltiples recursos dentro del mismo ámbito, pareciera que la creatividad de los docentes, directivos y de las mismas autoridades educativas se restringen a la utilización de unos cuantos, ya que los más empleados son la computadora como medio de expresión, fuente abierta de información auxiliándose del Internet, instrumento para procesar la información, canal de comunicación virtual y asincrónico, medio didáctico, herramienta multimedia de aprendizaje. Otro de ellos es el pizarrón electrónico digital, que permite la expresión y comunicación de tipo presencial y sincrónico, favoreciendo la participación de los alumnos en clase. Por otra parte, la televisión también es utilizada como fuente abierta de información, como ya se mencionó en EduSat. De la misma manera, videos y CDs como fuente abierta de información. Sin embargo, existen otros recursos tecnológicos que han sido empleados muy pocos en la educación, tal es el caso de celulares, por mencionar algunos. Un tema más es la brecha tecnológica que existe en nuestro país. La influencia de la tecnología dentro del contexto social en referencia a la parte educativa trae como resultado una postura ecléctica para las personas, debido a que algunos aceptan, no importando la edad, así como también existe la negación y el rechazo a las tecnologías,
dentro de la sociedad de la información, la cual está marcada por los avances científicos y tecnológicos. Considerando la globalización como tal, afecta los aspectos económicos, culturales y por ende sociales y políticos, transformando el comportamiento social, valores y estructuras de cada uno de nosotros como resultado de las redes sociales como medios de información. Esta situación conlleva a la vez a incrementar la línea que divide a los países de primer mundo con los de pobreza extrema. En nuestro país existen poblaciones marginadas y marcadas por la falta en exceso de recursos, marcando que no todos tienen la fortuna y los recursos para el acceso a las TICs, teniendo como consecuencia incrementar el rezago en todos los ámbitos: social, económico, cultural, político y educativo, aunado al gran esfuerzo y preparación que se requiere a la adaptación de los medios tecnológicos y las demandas de la sociedad en la que cambia día a día con nuevas exigencias, trayendo consigo repercusiones sociales y políticas como desigualdad e injusticias. En la sociedad actual vivimos avances científicos, tecnológicos, económicos y culturales cada vez más difícil, en donde la velocidad de estos avances tecnológicos nos rebasan con respecto al ritmo de nuestros pensamientos y nuestra naturaleza misma como tal. Esta rapidez requiere también de velocidad en la transformación de nosotros ante las tecnologías. Es notorio que la capacidad de inclusión de las TICs va alcanzando la mayor parte de las actividades del ser humano, surgiendo la necesidad de plantear nuevas necesidades educativas, generando como consecuencia cambios sociales relevantes y sobresalientes en el contexto de modernidad. En un sentido de globalización, va marcando una separación entre los países pobres y los de primer mundo, de tal forma que la ciudadanía menos preparada en estos medios presenta una dificultad creciente para transitar en estos países. Solo los sectores más calificados en la preparación, conocimiento y uso de las TICs son beneficiados con el acceso a mayores oportunidades, tanto laborales y económicas. La incorporación de las TICs ha incrementado las diferencias que ya existían entre países y grupos sociales. Hoy en día existe una brecha digital. Es visible cómo se va estableciendo una separación cada vez en aumento entre países de primer mundo y países en extrema pobreza. De la misma forma, personas que carecen de los conocimientos y de las tecnologías que se requieren para el desarrollo de una sociedad de la información. Por un lado, aún así, frente a este proceso de fragmentación de sociedades en función del dominio de las nuevas competencias informacionales, los cambios derivados poseen también un efecto positivo. Se trata de las posibilidades de superación de estas situaciones de desigualdad creciente a través del uso de los medios digitales. El término división digital es utilizado y definido como resultado del diferente acceso al uso y disponibilidad de la infraestructura de comunicación, el desarrollo tecnológico, las aplicaciones y servicios. Sin embargo, algunos estudios muestran, al analizar estas diferencias entre los países antes mencionados, no puede estar basado únicamente en criterios económicos. Existen otras brechas que son sociales, culturales y generacionales. De lo que se trata es de saber cómo acceder a la información, cómo buscarla, cómo procesarla, cómo transformarla en conocimiento específico para lo que se quiere hacer específicamente. Esa capacidad de aprender a aprender, esa capacidad de saber qué hacer con lo que se aprende, esa capacidad depende de la posibilidad social, familiar, al nivel cultural y al nivel educativo. Bien, otro tema es contextualizar los contenidos y mencionar de qué manera se pueden aplicar en busca de mejorar la calidad en la educación. Para ello, es necesario enfocarnos dentro de la parte educativa, además de
nuestro entorno real en el que vivimos, el considerar el entorno virtual, facilitando el acceso a la información y a la comunicación de vanguardia a nivel mundial, con lo que se puede incrementar la calidad de los contenidos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Con los demás, la tarea practicada diariamente por el docente, que actualmente se desempeña como facilitador de la educación a distancia, puede auxiliarse con el uso de las redes sociales, obteniendo información de todo el mundo. La escuela es y será el reflejo de la sociedad, la cual ha sido afectada en cuanto al avance de las nuevas tecnologías, siendo la sociedad de la información, comunicación, en una situación de exigencias globalizadoras, la que ha traspasado fronteras, por lo que es necesario la incorporación de las TICs en el ámbito educativo, en el diseño del currículo, en especial en la parte de planeación y la didáctica, en donde el término está claramente influido por los adelantos tecnológicos, especialmente la incorporación de las tecnologías de la comunicación al proceso de enseñanza-aprendizaje, considerando la constante transformación y evolución de las sociedades, así como también la movilidad cultural. Bien, por último tema, voy a mencionar lo que más me agradó de esta asignatura y qué es lo que he podido aplicar. Bien, lo que más me agradó de la asignatura fue recordarme que formamos parte de un proceso de suma importancia como docentes, que es la formación de seres humanos con conocimientos y valores, que inmersa dentro de su formación académica, esta debe de ser de calidad de acuerdo al nivel que nos marcan los planes y programas de estudio en la parte curricular. Nos podemos apoyar facilitando nuestra labor como docentes con las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de complementar y de alguna forma actualizarnos mediante el acceso a la información digital de vanguardia. Siendo realistas, debemos de mantenernos actualizados en cuanto a nuevas tecnologías se refiere para no ser rebasados por nuestros alumnos, evitando el analfabetismo tecnológico. Es sorprendente ver cómo nuestros alumnos manejan la información y la comunicación digital mediante sus celulares, computadoras, iPads, iPod, tablets, redes sociales, entre otros. Esta materia nos fue llevando paso a paso desde conocer, comprender, aplicar, analizar y diseñar mediante elementos de las tecnologías de la información y la comunicación como docentes investigadores, ubicados en el contexto de nuestro país, en donde sabemos que las condiciones no son muy óptimas ni favorables en lo que a tecnología educativa se refiere. Pero es cuestión de ser optimistas y contribuir con nuestro granito de arena en marcar la diferencia y poner de nuestra parte para que las cosas sean diferentes, haciendo cosas diferentes, pensando y actuando en nuestra labor como docentes para contribuir en la formación de alumnos de excelencia apoyados con las TICs. Ahora, lo que de alguna forma he puesto en práctica en lo que se refiere a estas habilidades ha sido el desarrollar presentaciones interactivas utilizando programas como Prezi, plantear el desarrollo de una plataforma virtual, planear este proyecto dentro de mi institución con la finalidad de transmitir y actualizar las formas de generar conocimiento para nuestros alumnos con la participación de los docentes especialistas de cada una de las asignaturas. De lo que se trata es que estas plataformas sirvan como base para la implementación de una estructura organizacional en el desarrollo de material audiovisual didáctico. Se plantea generar videograbaciones para el adiestramiento y capacitación en las diferentes asignaturas impartidas en el plantel. Estas incluyen desde las materias básicas, humanísticas y tecnológicas, para contribuir en la incorporación de las TICs en sus unidades de aprendizaje. Claro, apoyado con expertos en herramientas multimedia y desarrollo de plataformas. Por otra parte, la idea es generar una serie de videos educativos que hagan uso de herramientas multimedia, como software de captura de pantalla,
editores de video y audio, de tal forma que las celdas de producción generen material funcional para la capacitación autodidacta en las diferentes disciplinas de los planes de estudios, de tal forma que puedan trabajar con las plataformas comerciales de educación en videotutoriales como son los siguientes: udemy.com, zenva.com, tareasplus.com. Como también generar material en el cual se incorporen herramientas multimedia que permitan interactuar con los usuarios para poder desarrollar habilidades y destrezas que le apoyen en el desarrollo de su conocimiento a nuestros alumnos. Bien, como nos hemos podido dar cuenta, el avance tecnológico que se ha dado en los últimos años es impresionante. Y aunque el equipamiento de las instituciones educativas en cuanto a las TICs ha sido insuficiente, ha sido importante y ha implicado el esfuerzo de muchas instancias y dependencias. Sin embargo, mientras los docentes no cambien sus prácticas educativas y no se capaciten para llegar a desarrollar competencias que se requieren, con la finalidad de llevar a los alumnos no exclusivamente a aprender de las TICs, sino a aprender con las TICs, no se logrará aprovechar al máximo dicha tecnología para lograr en los alumnos los aprendizajes y las competencias que requieren desarrollar. Muchas gracias y hasta la próxima.